capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón. Él lo hizo. No lo preparó después, él lo hizo antes. Cuando preparó su corazón, entonces estuvo listo para inquirir, estudiar, conocer, profundizar en la ley de Jehová, y después de conocerla entonces pudo cumplirla, y luego de conocerla y cumplirla, entonces se dedicó a enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hace 15 días hablamos sobre cómo Esdras conoció de la palabra de Dios, y para ello estuvimos pasando por varios versículos del Salmo 119, y ahí estuvimos hablando de lo importante de conocer la palabra, de la actitud nuestra para conocer la palabra, y hablamos de los beneficios de conocer la palabra de Dios. La semana pasada hablamos sobre el segundo paso que dio Esdras: obedecer la palabra de Dios. Y dijimos por qué era importante obedecer la palabra, cómo obedecerla y los beneficios de obedecer la palabra del Señor. Hoy hablaremos de enseñar la palabra, porque Esdras enseñó la palabra, porque Esdras tuvo todo el recurso para delante del pueblo pararse, leer los textos bíblicos, porque lo hizo en varias ocasiones, leer la ley y con ello conducir al pueblo a tomar decisiones radicales. Porque cuando uno conoce la palabra y la quiere obedecer, tiene que tomar decisiones. El pueblo, entre otros pecados, había caído en la maldad de buscar mujeres de otros pueblos. Y entonces Esdras los confrontó con la verdad de la palabra y les leyó donde está en la ley, Éxodo, Levítico, donde les dice Dios al pueblo que no pueden buscar esposas, mujeres en otros pueblos, sino que de dónde debía salir su esposa y su mujer. ¿De dónde? ¿De dónde? Del mismo pueblo de Israel. Pero Israel se dedicó a buscar mujeres en otros lugares. Entonces Esdras les leyó la palabra, la Biblia dice, y comenzó a explicarles y a leerles y a enseñarles. Entonces el pueblo dijo algo como: sí, Señor, tiene razón, a partir de ahora no vamos a volver a buscar mujeres en esos lugares. ¿Esa fue la decisión? No, la decisión fue una decisión más radical. ¿Sabes qué hicieron? Las mujeres que estaban ya dentro del pueblo las echaron. Un hombre en una ciudad donde yo enseñé sobre esto me dijo: pastor, ¿cómo Dios va a estar a favor del divorcio? ¿Cómo así que Dios hizo echar a las mujeres que ya estaban casados con ellos? Dios es así de radical. Uno es el que le pone pañitos de agua tibia a su vida y a sus decisiones y quiere intentar negociar con Dios. Las mujeres fueron despedidas. La Biblia dice que incluso las tomaron de los cabellos y las expulsaron. ¿Y qué hicieron con los hijos de ese matrimonio? Porque uno diría: bueno, quedaron los muchachitos, y como eran hijos de él, de los varones, entonces se quedaron con los varones. ¿Qué hicieron con los hijos? Ahí, ¿dónde están esas lecturas de la Biblia en esos textos? Se lee poquito esos libros, ¿cierto? Los hijos se fueron con ellas, también los echaron. Porque uno es el que quiere ablandar la palabra, uno es el que quiere acomodarla a nuestros gustos. Pues bien, a partir de la lectura, del conocimiento y de la obediencia a la palabra y de la enseñanza que dio Esdras, tomaron las mujeres y tomaron a los hijos y los expulsaron de la congregación. Y se quedaron los hombres solos, divorciados, porque se habían apartado del mandato de Dios. Hoy en día uno quiere negociar todo con Dios, ¿no? ¿Les doy un ejemplo? Cuando alguien es confrontado con su deber como cristiano de dar para la obra de Dios. ¿Qué dice uno? A partir de hoy me pondré fiel con mis diezmos y ofrendas. ¿Y por qué no dice voy a pagar lo que debo?
¿Por qué uno no hace eso? Porque uno quiere negociar con Dios. ¿Sí? A partir de hoy no vuelvo a levantar críticas ni murmuraciones contra nadie, dice uno. ¿Y por qué no va y pide perdón por lo que ya dijo antes? Y se reconcilia con el que está peleado por los chismes y por las críticas. Que negociamos con Dios, todo ese tipo de cosas. Ahora sí voy a predicar. Salmo 119, vamos a hablar de enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo corresponde enseñar la palabra de Dios? Salmos 119. Dijimos que ese es el salmo que que estamos estudiando hoy. Terminamos este proceso. Yo no lo he buscado ya. Salmos 119, versículo 46. Hoy vamos a estar usando el salmo y buscando unos textos adicionales para corroborar lo que dice el Salmo 119. Versículo 46. Salmos 119, 46. Hablaré de tus testimonios. ¿Delante de quiénes? De los reyes. Y no me avergonzaré. Entonces el salmista, que creemos que es David, no estamos tan seguros si fue David o no, está diciendo, yo voy a enseñar la palabra y voy a predicar y voy a dar testimonio de la palabra de Dios, pero lo voy a hacer incluso delante de los reyes, y cuando lo haga delante de los reyes lo haré sin ninguna vergüenza, porque qué buenos somos para hablar de Dios. Bueno, no siempre, pero la mayoría de ocasiones somos buenos para hablar de Dios con las personas que compartimos con frecuencia. El amigo, el vecino, el compañero de trabajo, como que no hay temores. Pero cuando es con el jefe, o cuando es con la autoridad, cuando es con el gobernante, cuando la exigencia de dar testimonio de Dios es frente a los reyes, como dice la Biblia, entonces ahí nos da algún temor. ¿Por qué hay tanto temor en algunos de predicar el evangelio? Porque en algunos hay temor de hablar de Dios con otros. Le voy a mencionar una lista de 4 cosas de por qué nos da tanto temor en ocasiones compartir de la palabra de Dios con algunas personas. Primero, porque tenemos mucho temor a que se nos burlen, a ser burlados. Y hay esa preocupación porque lo que yo les diga lo tomen en broma y entonces me hagan sentir mal con sus bromas también, con sus palabras cargadas de burla. Entonces no me quiero sentir mal, entonces no voy a poner en riesgo mi estabilidad, mi seguridad, mi bienestar por ponerme a compartir el evangelio. Bien podría ese ser el temor de algunos. Otros tienen mucho temor a ser rechazados, a que por predicar el evangelio se me cierren las puertas. No, yo así estoy bien. Si yo me pongo a hablar de Dios, ¿qué tal que me echen del trabajo? ¿Qué tal que pierda esa amistad? ¿Qué tal que por ser cristiano pierda esa oportunidad? O yo no quiero perder la amistad de este o de aquel, entonces como no la quiero perder, no voy a poner en riesgo mi amistad diciendo algo que lo haga poner mal contra mí. Entonces hay temor de eso. Tercero, hay un gran temor de predicar el evangelio porque se es consciente de que hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Hay un gran desconocimiento. Entonces, como no tenemos conocimiento bíblico suficiente, nos da temor hablar con alguien porque de una vez decimos lo que va a pasar con anticipación. Decimos, segurito me hacen preguntas y yo no sé qué le voy a responder. Entonces mejor me quedo callado. Hermanos, y en ese temor del desconocimiento de la palabra de Dios se insiste permanentemente y no hay algo que se haga para corregir ese problema. Por eso es que nuestras reuniones de estudio bíblico son las más pequeñas, porque no hay conciencia del valor de estudiar la palabra. Por eso es que cuando una iglesia de 100 personas como esta, entonces cita para estudiar la Biblia, aparece el 15-20%. No vienen más. Pero si el evento implica
un culto donde vamos a predicar sobre milagros, sobre familia, entonces la respuesta es mayor. Ya no soy el 15%, vendrá el 70 u 80%. Pero si el evento implica, vamos a ir a algún lugar, como vamos a hacer el 17, dentro de 15 días, ¿sí? Si el evento implica irnos a algún lugar y compartir como familia cristiana, que es muy bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, entonces seguramente estaremos todos, porque depende del carácter del evento, eso nos atrae o no nos atrae. Cuarto temor, hay mucho temor por la poca preparación intelectual o académica que tenemos. Entonces, cuando nos corresponde hablar con el jefe, no siempre es así, pero se supone que por su cargo es una persona más preparada. Nos corresponde hablar con la autoridad, nos corresponde hablar con el gobernante, cuando nos corresponde hablar con el líder. Entonces, de una vez entramos con temores porque decimos, yo no tengo los títulos que tiene esa persona. Entonces va a comenzar a preguntarme y va a comenzar a confrontar lo que yo le digo con algunos argumentos intelectuales y me va a dejar en vergüenza, entonces mejor no lo hago. ¿Qué dice el salmista? No voy a callar delante de los reyes, voy a testificar, voy a predicarles, lo haré sin ninguna vergüenza. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero nos pasa lo contrario. ¿Usted es cristiano? Sí, señor. ¿Pero usted va a la iglesia? Sí. Mi esposa va, yo la acompaño. Cuando me queda tiempo. Eso es bueno. Pues yo cristiano no soy. Dijo en estos días una personalidad de nuestra ciudad, yo no soy el cristiano, la cristiana es mi esposa, pero yo como ella es cristiana, entonces yo la sigo y por eso hacemos lo que hacemos, escudándose en el evangelio de otra persona. Ahora, es más por temor, por vergüenza. No me avergüenzo del evangelio, dice la palabra del Señor. Venzamos nuestros temores de predicar el evangelio. Y le voy a poner un ejemplo de alguien que tuvo que vencer los temores. Jeremías, capítulo 1, por favor. Yo no voy a predicar de Jeremías en el sentido de extenderme con él, pero creo que es oportuno ponerles el ejemplo de Jeremías, porque él por un momento quiso negarse a predicar, a enseñar la palabra por temores. Capítulo 1, Jeremías capítulo 1. Leamos la historia rápidamente y usted ya la conoce, se va a ubicar fácil. Jeremías es un profeta mayor, está enseguida de el libro de Salmos, Proverbios, luego sigue Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, para que se ubiquen rápidamente los que aún no son diestros en la iglesia, para buscar en la Biblia. Los antiguos ya lo tienen que haber ubicado, por supuesto. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Jeremías. Jeremías respondió al llamado. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, soy muy jovencito, no sé, no puedo. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas. Estamos insistiendo en no tener temor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tremenda palabra profética para
Jeremías. Ahora miremos un poco el texto. Dios siempre tiene propósitos con nosotros. ¿Y desde cuándo están trazados sus propósitos? ¿Desde cuándo? Él no dijo, ve, nació Pablo, ¿qué pongo a hacer a Pablo hoy en día? No. Él dijo, necesito a un hombre que conozca la ley, que persiga a la iglesia, que mate cristianos, que tenga un encuentro conmigo, que se convierta en el evangelio y se vuelva un predicador de Jesucristo. Entonces nació Pablo. Primero estableció el propósito. Necesito a un hombre que antes de que Jesús vaya a la tierra, predique la palabra, predique arrepentimiento, que cuando Jesús venga, Él le prepare el camino y lo bautice un día en el río Jordán. Un hombre que esté dispuesto a morir por mi causa. Entonces nació Juan el Bautista. Hermanos, Dios estableció un propósito con usted y conmigo antes, mucho antes de que naciéramos. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice el versículo 5? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo estaba el propósito para Jeremías? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, siempre habrá excusas. ¿Cuál fue la excusa de Jeremías? Versículo 6. Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Alguien más puso esa excusa? Moisés. Moisés era un hombre preparado en Egipto como príncipe, era un hombre muy capaz, pero como estuvo muchos años en el desierto, parece que su lengua se entorpeció. Algunos dicen que tenía problemas de habla. Como estaba tan solo, ¿cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años, solo con ovejas. Entonces dicen que se entorpeció su lengua, y el hombre le puso la excusa a Dios cuando en la zarza: Señor, es que soy lento para el habla. ¿Y qué le dijo Dios? Ay, sí, pobrecito, dejemos así, yo busco a otro. Le dijo lo mismo que le dijo a Jeremías, le exigió obediencia. Versículo 7: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Hermano, dejemos de ponerle excusas a Dios, porque Él exige de nosotros obediencia. ¿O usted cree que Él se equivocó cuando lo llamó a usted a este camino? ¿O usted cree que Dios se equivocó al invertir en nosotros todo lo que ha invertido desde nuestro Señor Jesucristo en adelante? Porque lo invirtió en nosotros. Dios promete estar con nosotros. Versículo 8: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Esa es la promesa. ¿Con cuántos está el Señor? ¿Con cuántos está Dios? Entonces enseñemos la palabra, porque Él está con nosotros. ¿Por qué tanta seguridad de lo que enseñamos? ¿Por qué un hombre se puede parar en un púlpito como este? ¿Por qué un maestro de niños, una maestra, se para en un salón de clase con esa propiedad? ¿Por qué usted puede decírselo a su familia? ¿Por qué se lo puede decir al vecino? ¿Por qué se lo puede decir al amigo? ¿Por qué se lo puede decir al rey, al gobernante? Por lo que dice el versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe por qué podemos hacerlo con esa libertad y con esa autoridad? Porque no enseñamos nuestras palabras, porque no enseñamos nuestros pensamientos, porque no enseñamos nuestra manera de ver este mundo, porque no enseñamos nada de hombres, enseñamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa, viva, es capaz de llegar donde nada más puede llegar. ¿Por qué tenemos la seguridad de lo que hacemos? Porque estamos hablando la poderosa palabra del Señor. Hermano, no es lo que usted piensa, afortunadamente, no es lo que yo crea,
Afortunadamente. No es lo que yo me imagine o suponga. Afortunadamente es lo que diga la poderosa palabra de Dios. Por eso cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué piensa usted de esto, de aquello? Y esa persona comienza diciéndole, yo creo que corra de ahí, porque no es lo que yo crea. Yo me imagino que es así. No es lo que yo me imagine. Yo supongo que no es lo que la persona suponga. La respuesta correcta tiene que comenzar como cuando le preguntaron a Pablo, ¿cómo es eso de Abraham y el pueblo de Israel y la fe? No lo entendemos. Romanos capítulo 4. Y Pablo dijo, la palabra de Dios dice, y arrancó su respuesta. Nuestras respuestas para nuestros hijos, para nuestra familia, para el vecino, para el amigo, para cualquier persona que nos pregunte algo de Dios, tiene que comenzar diciendo, la palabra de Dios dice. Y esa seguridad solo la otorga conocer la palabra del Señor. Cuando le dijeron a Esdras, ¿hacemos mal con tener mujeres de otras tribus? Esdras no se puso a decirles, yo creo que sí, me imagino que sí. No, les buscó la palabra y les dijo, la Biblia dice, la ley dice, no buscarán mujeres en otros pueblos. Y les leyó el texto. Por eso la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios con autoridad. Y cuando yo enseño la palabra, entonces hay efectos poderosos. El 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la palabra de Dios está en mi boca. Algunos quieren arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar con sus propias palabras, con sus acciones, con su capacidad. Y eso solamente ocurrirá cuando Dios ponga su palabra en nuestra boca. Papá, mamá, usted solamente logrará construir, destruir, arrancar, arruinar, edificar y plantar cosas en sus hijos como corresponde cuando la palabra de Dios esté en su boca. Por lo demás, todos son intentos humanos y la mayoría de veces fallamos. Pero cuando usted enseña la palabra de Dios a sus hijos, tendrá todo el recurso para levantar hijos santos que honren realmente a Dios. Si yo no debo tener temor para enseñar la palabra, debo hacerlo con esa libertad que me da Dios. Entonces quiero darles un segundo punto sobre esto. Debemos enseñar la palabra de forma pura. ¿Forma qué? Pura. Versículo 130, vuelva al Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 130. Y aliste el 140, por favor. Salmo 130. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? ¿Qué hace? Alumbra. Exponer. ¿Qué es exponer? Enseñar, publicar. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y el 140, ¿qué dice? 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cómo hay que enseñar la palabra? La Biblia tiene que ser enseñada de manera pura. ¿Qué es algo puro? ¿Qué es algo puro? Transparente, sí. ¿Qué es qué es puro? Perfecto, limpio, sin mancha, sin defecto, sin malas intenciones, sin mentira, sin engaño, sin cosas ocultas. Enseñar la palabra implica que tiene que hacerse con pureza. ¿Por qué? El versículo 130 dice que la palabra alumbra. Enseñar la palabra trae
luz, aclara, endereza, corrige. Pero para que eso ocurra, la Biblia tiene que enseñarse con pureza. La Biblia dice de sí misma en 1 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir. Instruir en justicia es la última. Instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tiene propósitos gloriosos. Pero para que esas cosas se den en el oyente, en el que estudia la palabra, la Biblia tiene que ser correctamente enseñada. Les voy a dar algunos parámetros. ¿Qué cosas hacen que la enseñanza de la Biblia no se haga de manera pura? ¿Qué está causando que la Biblia hoy no se enseñe de manera pura, como corresponde? Hay muchas cosas, yo tengo 4 aquí. Primero, ¿por qué se enseña mal la Biblia? Porque se interpreta mal la palabra de Dios. ¿Por qué se enseña mal? Porque se interpreta mal. ¿Qué hizo Esdras para poder enseñar? Primero, conoció, y eso implica que la interpretó correctamente. Luego la obedeció y la pudo enseñar. Entonces, hoy en día se interpreta la Biblia de cualquier manera. Hoy en día se toman textos bíblicos y se supone, aquí tiene que decir esto y esto y esto. Aquí me imagino que es esto. Y comienzan a enseñar la palabra, se comienza a enseñar sin la seguridad de que eso fue lo que dijo el Señor. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Miren esto. Jesús les dijo a sus discípulos: mirad con qué amor os he amado. Hasta ahí estamos bien. Eso le dijo el Señor a quienes le seguían. Mirad con qué amor os he amado. Muy bonito. ¿Con qué amor? ¿Cómo ha sido el amor con que les amó Jesús a los discípulos? ¿Con qué amor? ¿Cómo fue ese amor? Entonces, la respuesta inmediata de uno es un amor tan grande que lo llevó a morir en la cruz. ¡Qué amor tan grande! Entonces uno dice, cuando está a punto de enseñar la palabra, mirad con qué amor nos ha amado, le dijo el Señor a sus discípulos. Y nos amó y amó tanto a sus discípulos que murió en la cruz, soportó los azotes. Hermano, cuando Jesús dijo eso, Él no había muerto en la cruz. O sea que los discípulos que estaban con Él no tenían ni idea que Jesús los iba a amar con ese amor. Entonces, ¿cómo hago yo para interpretar ese texto? Mirad con qué amor los he amado. Y los discípulos, ¿qué dijeron ahí? Ah, sí, nos ama con un amor que va a morir en la cruz. Ellos no sabían. Entonces, ¿de qué amor estaba hablando Jesús? ¿Sí ven lo fácil que es interpretar equivocadamente el texto? Jesús acababa de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Sabe de qué amor les estaba hablando? De servicio. Les lavó los pies y para lavarlos casi se desnuda. Dice la Biblia que se quitó la ropa, se puso una toalla y ahí con humildad, con humillación le lavó los pies. Y se levantó de ahí, terminó el proceso y dijo: miren con qué amor los he amado. ¿De qué amor estaba hablando? De servirnos los unos a los otros. El amor de ese texto habla de servicio, habla de ayudar al otro, habla de postrarnos para atender al otro, no es otra cosa. Pero se interpretan los textos de cualquier manera, de cualquier forma, y se enseñan como tal de cualquier manera. ¿Por qué tanta inconsistencia en la enseñanza? Porque se interpreta mal la palabra de Dios. Segundo, porque se manipulan los textos bíblicos para respaldar herejías. ¿Qué es manipular? ¿Qué es manipular? Es meterle la mano, es acomodar. Eso es como cuando uno tiene una ficha de un rompecabezas, pero no le casa bien, porque no es de ahí. Entonces le quitamos un pedacito para que quepa.
quitémosle este pedazo para que quepa y lo metemos ahí. Ahí tiene que ser. Como cuando el tornillo que tienes es más grande que el orificio donde debe entrar. Entonces conseguimos una broca y lo ampliamos. Aquí tiene que meter y lo ampliamos para que el tornillo quepa. Eso es manipular. Y muchos hacen eso con el texto bíblico. Alguien de quien se lee mucho, de quien se escucha mucho, dijo hace unos meses: el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Y busca por allá algo de Génesis, y busca por allá algo de otro libro, y lo une y le hace la manipulación al texto para llevar a la iglesia a que tiene que diezmar y ofrendar, porque el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Entonces toman textos y los manipulan para acomodar sus mentiras. Pero les voy a dar la tercera razón por la que se enseña mal la palabra. Les doy la tercera. Hasta ahí, ¿de quién es culpa? Las dos primeras, ¿de quién son culpa? De los que enseñan. De los que enseñan. Pero la tercera, ¿a quién cobija? Vamos a ver. Una razón por la que se enseña la Biblia de manera impura es porque la iglesia poco estudia la palabra de Dios. Entonces, como no hay un pueblo que estudie la Biblia, entonces el que viene a enseñar dice todo lo que se le ocurre. El que no lee tiene que creer todo lo que le digan. El que no estudia la Biblia se acomoda con lo que le digan. Yo no sé si eso será así, pero yo imagino que sí. Lo dijo el pastor, lo dijo fulanito de tal, lo dijo aquel, lo dijo aquella. Seguro es cierto, porque esa gente sabe mucho de Biblia. Y perdón por la frase un poco coloquial, pero la iglesia come entero con una facilidad y no se discierne, no se saborea. Nos atragantamos con lo que nos dan. ¿Se han visto los pajaritos en el nido? Llega el pájaro, la mamá, el papá con la comida en el pico, y los pajaritos abren el pico de tal manera que no tienen ni idea de lo que le van a poner en la boca. O ellos preguntan: mamá, ¿qué trajo de comida? Si es esto, no quiero. No, ellos abren el pico y apenas le ponen la comida, lo engullen, porque ellos no pueden masticar, lo engullen y ya quedaron satisfechos. Perdón por la comparación, pero muchos en la iglesia de hoy llegan al culto, abren y engullen, y no les importa saber si lo que les están diciendo es verdad o no es cierto. Ellos no tienen problema con eso. Ya fui y allá dijeron que es así y así y así y punto. Como lo dijo fulanito de tal, es así. Mire, hermano, ya lo dije antes, hace unos meses, y lo repito hoy: nada tiene que sacarlo a usted, por ejemplo, de esta iglesia. Que hay un problema con una situación, que Dios nos ayude. Que tocó cerrar el templo porque la ley nos obligó. La iglesia sigue, porque la iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros. Que hay problemas con este, con aquel, usted siga, esfuércese, manténgase, ore, ayune por la iglesia. Que el pastor, que la esposa del pastor, que nada, a usted no tiene por qué sacarlo de la iglesia un problema como es. Pero ¿sabe dónde sí le puedo decir corra? Cuando aquí comiencen a enseñarle algo que no es bíblico. Ahí sí, como el que se bota del bote que se está hundiendo. Sálvese quien pueda. Pero si se le está predicando la palabra de Dios, permanezca, insista en el camino del Señor, permanezca en la iglesia, busque a Dios. Hermano, hermana, complíquenos como pastores, en el sentido de decir: no puedo llegar aquí a la iglesia a enseñarles cualquier cosa, porque tenemos una iglesia que lee la Biblia, que la estudia, que nosotros como pastores, como líderes, nos sentamos retados por ustedes. Que uno se baje del púlpito, a mí me lo han hecho,
pastor, ¿por qué dijo esto y esto? No con mala actitud, una actitud bonita. Pastor, ¿por qué dijo esto? Porque la Biblia dice así, pastor, pero la Biblia también dice esto y esto. Entonces nos obliga a estudiar más. Vamos a evaluar eso. Y si aquí tiene que ser corregido algo que se predicó, ¿lo corregimos? ¿Lo corregimos? ¿Acaso no es de seres humanos equivocarse? Bien podría pasar. Pero preocupémonos nosotros como líderes, como quienes enseñamos, ustedes como iglesia, por asegurarnos que el alimento que estamos recibiendo, que estamos dando, sea el alimento correcto. Preocúpese por eso, afánese por eso. ¿O es que usted nunca se ha indigestado con una comida que le hizo daño? ¿Sí o no? Que usted comió y dice, ¿qué pasaría con esta comida? Algo tenía, era comida trasnochada, porque algunos sí que son buenos para predicar comida trasnochada. Yo he predicado estos 5 años y eso me funciona en todos lados, yo sigo predicando lo mismo, dicen algunos. ¿O será que la comida venía con algún aderezo que no era? Ah, no, como vemos el plato tan bonito, nos lo comemos con un gusto, revíselo. Mi esposa me cuenta la historia de alguien que enseñó que a usted le presentan el alimento que más le gusta, no sé qué, ahorita al almuerzo, una bandeja paisa, un plato de carne asada, o no sé, y le presentan el plato y le dicen, ahí está su comida, ¡ah, qué delicia! Vamos a comer, y se prepara para comer, pero antes de comenzar le dicen, hay un detallito, hay un par de vidrios ahí en la comida, y usted por más que tenga hambre, por más que tenga, usted dice, no me la como. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su vida, su salud. Pero en la enseñanza de la Biblia, algunos le ponen vidrios al alimento y sin embargo nos lo comemos con gusto. Así nos haga daño. Que Dios nos permita discernir lo que no corresponde a su verdad. Miren esto, Primera a Timoteo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Va a estar en la proyección, ese capítulo 4, Ariel. Ayúdame, por favor. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Mire cómo Pablo le recomienda a Timoteo lo de enseñar la palabra con pureza. 4:11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en ¿qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué áreas? En la lectura, ¿de qué? De la ley, la palabra de Dios. La exhortación y la enseñanza. La enseñanza juega un papel definitivo en la vida cristiana. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál don? El de enseñar, el de predicar. Ese era el don de Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de 2 cosas. ¿De qué 2 cosas tenés que tener cuidado, Timoteo? Primero, de ti mismo. Está diciendo, guárdese puro, santo. Y segundo, ¿de qué más? ¿Qué tiene que cuidar? La doctrina. ¿Qué hay que cuidar? Cuidar nuestra santidad y cuidar la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te... ¿Qué pasa cuando yo me cuido a mí mismo y cuido la doctrina? Me salvo y salvo a otros. Cuando digo salvo a otros, digo que yo predico. El que salva, ¿quién es? El Señor, nuestro Dios. Entonces, cuando yo cuido la doctrina, cuando usted cuida la doctrina, está asegurando la salvación de los suyos. Papá, mamá,
cuando usted cuida la doctrina en su casa, está facilitando la salvación de sus hijos. Pero qué poco cuidamos la doctrina. Algunos dicen que les fascina escuchar a algunos grupos religiosos que llegan a la casa. A mí me encanta escuchar al testigo, al mormón. Yo los escucho a todos. ¿Para qué? Si usted los está escuchando para predicarles y se conviertan en el evangelio, hágalo. Si no, ¿por qué tiene que permitir que su doctrina ¿cómo se dice? Permear, sea permeada por cosas. Miren esto, vamos a leer. La enseñanza debe ser una ocupación permanente. Versículo 13. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el 15 dice, ocúpate en estas cosas. Versículo 16. Cuídese de sí mismo y cuide la doctrina. Ahora mire el capítulo 6, versículo 3 al 5. Lea conmigo, necesito que lea, por favor. Aquí está en la proyección o hágalo en su Biblia. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, ¿cómo así otra cosa? ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar? La Biblia. O sea, este púlpito, esta plataforma, este lugar fue hecho para enseñar la palabra, no fue enseñado para enseñar libros de autosuperación. No fue hecho para enseñar asuntos de hombres. La Biblia dice que hay doctrina de demonios, doctrina de hombres y la doctrina de los apóstoles. Esto fue hecho para predicar la doctrina de los apóstoles. ¿A quiénes predicaban los apóstoles? A Jesús. Para esto fue hecho este lugar, no para predicar o enseñar otras cosas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No vale nada. Envanecido es que no vale nada, no tiene valor. Nada sabe. Ay, Dios mío. Hay un gusto en algunos que enseñan la Biblia por demostrar que saben mucho, pero al no enseñar la Biblia están demostrando que no saben nada. Y conocemos a hombres, yo conozco a uno que ni leer bien sabe, y ya sus ojos no le dan para aprender, que no ha pasado por un salón de clase, que con dificultad firma. Y cuando predica la palabra, la gente se convierte y la gente cae de rodillas y la gente recibe milagros y no tiene títulos que lo acrediten ni reconocimientos académicos que lo hagan un hombre aparentemente más útil para esta sociedad, pero creo que sabe mucho más que muchos que se mofan de sus logros académicos. ¿Por qué? Porque predica la palabra de Dios. No se dedica más. Él es de los que está en el culto y dice algo como: hermano tal, como si estuviéramos aquí, William, búsqueme en tal libro, tal capítulo, tal versículo, y se lo leen y arranca a predicar porque se lo sabe aquí de memoria y predica la palabra. Sabe más. No le estoy diciendo que no estudie, no le estoy diciendo que no se prepare, pero no anteponga su título académico a la verdad de la palabra de Dios. 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hermanos, la gente que predica cosas que no son generan envidias, pleitos y contiendas. Hay grupos religiosos cristianos en el mundo peleando por doctrina. ¿Producto de qué? De que se enseña sobre esas plataformas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque muchos predican lo que predican es para poder obtener dinero. Eso es lo que buscan, ganar plata, torciendo las escrituras. Capítulo 2, versículo 2, pero de la segunda carta. Es decir,
una hojita adelante. Estamos en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Mire esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo tiene que ser el que enseña? Idóneo. Hombres. Eso no es casualidad. Hombres idóneos para enseñar la palabra. Voy a hacer aquí dos comentarios. Espero. Solamente dos. Primero. Señores, varones, en la iglesia la responsabilidad de enseñar la palabra es de todos. Mujeres, hombres, de todos. Pero el varón tiene un llamado directo de Dios de enseñar la Biblia en la iglesia. Y carecemos de un compromiso verdadero de los varones por querer estudiar la palabra para convertirse en maestros. Por eso la Biblia dice, les quise escribir como a maduros, pero me tocó escribirle como a bebés espirituales, debiendo ser ya maestros. Y se refería a los hombres, ya debían ser maestros, pero tenían necesidad de seguir recibiendo leche materna. Varones, hombres idóneos. Por eso la Biblia dice, no se afanen a ser maestros los unos de los otros, porque el que enseña mal recibirá más condenación. Santiago, el que enseña mal la palabra recibirá más condenación. El que es mal enseñado no queda exento de su responsabilidad. No podrá decir, a mí me enseñaron mal. No podrá decir eso, porque la Biblia estaba en sus manos. Usted debió haberlo enderezado, corregido. Hombres idóneos. Por eso, hermanos, la enseñanza en la iglesia no puede dársela a cualquiera. Algunos dirán, pero es que no le dan la oportunidad de servir. Hay muchas áreas para servir, pero a la hora de enseñar, estamos hablando de que se está transmitiendo una información que define en muchos su salvación. Y debe hacerse con total responsabilidad. ¿Cómo deben ser los hombres que enseñan? Idóneos. ¿Cómo deben ser las mujeres que enseñan? Idóneas. ¿Qué significa idóneo? ¿Qué significa idóneo? Capaz, conocedor, maduro, suficiente, completo, que conoció, obedece y ahora sí puede enseñar. Versículo 15. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está la frase, que usa bien. ¿Qué? La Biblia. Usa bien la palabra. ¿Eso es un trabajo para pastores y líderes? No, eso es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe aprender a usar bien la Biblia. Pero algunos ni la cargan, algunos ni la tienen. Esta es la hora que algunos no saben buscar en la Biblia un libro. No distinguen entre Juan el Bautista, Juan el Apóstol. Carecemos de esa correcta un correcto compromiso con el estudio de la palabra. Terminamos, capítulo 4, versículo 1. Terminamos este punto. Capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es el título ahí? No, esto es para predicadores. No, esto es para todo el que enseña la Biblia, a grupos, individualmente, a la familia. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques, que enseñes la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento es bueno. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo así? Vendrá tiempo donde no van a querer escuchar la sana doctrina, la buena doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo así que comezón de oír? ¿Cómo es eso? Literalmente el texto quiere decir que la gente anda buscando quien le rasque el oído. Eso quiere decir el texto. ¿Cómo así que le rasque el oído? Sí, la gente está buscando quien le diga lo que ellos quieren oír. ¿A quién no le gusta entrar a una iglesia? A un lugar donde le digan: a usted le va a ir bien, usted va a prosperar, siga así como va, que Dios tiene para usted planes de estos y de aquello, tiene cosas grandes. Hermano, a todo mundo le dicen eso, ¿no? Dios tiene cosas grandes para usted, a todo mundo le dicen eso. Dios le va a dar, Dios le va a devolver, Dios le va a esto, Dios le va a dar a quién. Hermano, eso anima a cualquiera. Mire, hermano, asústese, tiene permiso de asustarse con esto. Van a abrir iglesias en algunos lugares y hacen estudios de mercadeo para abrir la iglesia, como quien va a abrir un centro comercial o un negocio de algún tipo. Hacen el estudio comercial del sector. ¿Qué tipo de población es? Población entre tantos y tantos años. ¿Qué tipo de posición económica? Media, baja, estrato 2, estrato 3. Ok. ¿Qué tipo de educación tiene? El 15% solamente son profesionales, los otros no son profesionales. ¿Qué tipo de cultura es? Son llaneros, no, son costeños, no, son paisas. No, hay de todo un poquito. ¿Qué tipo de problemáticas hay? Les falta trabajo, hay mucha gente enferma. Entonces, de acuerdo a eso, mandan al predicador y le dicen: enseñe de esto y de esto, diga esto y esto. Y en cuestión de un año tienen iglesias con 500 personas, porque van y les dicen lo que quieren oír. Por eso le digo, si quiere, asústese. Y por eso los títulos llamativos: pare de sufrir. ¿A quién no le gusta eso? Venga por su milagro. ¿A quién no le gusta eso? Llegó el momento de la prosperidad. Y salimos corriendo. La iglesia cristiana corre a esos lugares. Entonces, cuando uno predica en contra de eso, como hoy, y enseña que nos tiene que llevar a la iglesia la palabra, la verdad del evangelio, y que si Dios quiere dar milagros, prosperar, lo que sea, que lo haga, pero esa no es la razón de nuestro evangelio, entonces uno es el que está mal. ¿Qué predican allá? Allá no predican de esto, no predican de aquello, allá no se ve esto, no se ve esto otro. Mire, hermanos, si aquí en esta iglesia, si aquí se ve solamente esto, yo me doy por bien servido, porque lo demás que tiene que ocurrir vendrá por añadidura, y que Dios haga todo lo que tiene que hacer. Pero aquí se tiene que predicar la palabra de Dios, porque el que predique otra cosa, el tal no sabe nada, dice la Biblia. Predicamos la palabra, esa es la intención. Último punto: enseñemos la palabra en todo tiempo. Versículo 43. Estamos hablando del Salmo 119, versículo 43. Salmos 119, versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Otra vez: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque en tus juicios, ¿sabe qué está diciendo el salmista? Que en mi boca siempre esté la palabra de Dios. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo? Siempre esté
la palabra de verdad. Ya hablamos de dos personajes. ¿De quién hablamos hoy? Jeremías. Y el segundo, bueno, Esdras al comienzo, gracias. Y el segundo, del que hablamos hoy, Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo. Y nos pusimos a estudiar esto, Señor. ¿Qué ejemplo nos cabe aquí de alguien que haya enseñado la Biblia siempre? ¿Quién? Y encontramos al mejor ejemplo de alguien que enseñó siempre la palabra: Jesús. Él es el máximo ejemplo en todo lo bueno que usted pueda encontrar. No es momento para callar, porque no es tiempo de quedarnos en silencio. Es tiempo de contrarrestar tanta mentira, tanta falsedad, tanto engaño, tanta herejía con la palabra de verdad, como dice el salmista. ¿Por qué es tan urgente que no dejemos de enseñar la palabra de verdad? ¿Por qué es tan urgente? Primero, porque es la forma de extender el mensaje de salvación. ¿Cómo más predicamos el evangelio? ¿Y cómo oirán si nadie les enseña, nadie les predica? Segundo, escuchen por favor, porque la falsa doctrina, la herejía y la mentira tienen que ser denunciadas. Por eso con frecuencia desde este púlpito usted escuchará que denunciamos la herejía y la mentira de muchas personas. No damos nombres, porque la pelea no es contra un hombre, la pelea es contra el sistema que el enemigo está implantando en este mundo, y parte del sistema es engañar con falsa doctrina. Tercero, ¿por qué enseñar la palabra todo el tiempo? Porque el enemigo no descansa en su misión de engañar. Aún si fuera necesario hará caer, ¿qué dice la Biblia? Fuego del cielo para engañar a quienes, a los escogidos. ¿Dónde nace la herejía? En la iglesia. En la misma iglesia nace. ¿Dónde nacen tantas corrientes, tantas modas? Porque hoy el evangelio está lleno de modas. Está de moda la danza. No, está de moda esto, está de moda aquello. Y son modas. Uno cree que eso es de ahorita. Ojo, tiene 70, 80 años y se repite cada ciclo de tiempo. Se repite. ¿De dónde aparece? Aparece del deseo del enemigo de engañar y de implementar sus cosas tramposas. Hablemos de Jesús. Rápidamente coja su Biblia, usted que es diestro para eso. Ariel nos ayuda con la proyección. Miren esto, miren el ejemplo de Jesús. Él es un ejemplo de enseñar la palabra sin parar. Mateo capítulo 4, versículo 23. 4:23. ¿Qué dice? Y recorrió Jesús. ¿Qué recorrió? Toda Galilea. Galilea era la región, el sector, enseñando. ¿Qué iba haciendo? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué fue lo primero de su ministerio? Enseñar. Hermanos, algunos creen que el eje del ministerio de Jesús fueron los milagros. No. ¿Cuál fue el eje del ministerio de Jesús? Enseñar. ¿Y qué enseñó? ¿Qué enseñó? Gracias, la palabra. ¿Y cuál fue el tema de la enseñanza? El tema, el reino de Dios. Él vino a revelar al Padre, vino a revelar el reino de Dios. Enseñó. Y los milagros, que fueron innumerables, ¿qué hacían? Confirmaban lo que él predicaba, lo que él enseñaba. Para eso eran los milagros. Lucas capítulo 2 versículo 46. Ahí está en la proyección para que lea con nosotros. 2:46. ¿Desde cuándo enseñó Jesús? ¿Desde cuándo? Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo:
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba escuchando, aprendiendo, preguntando y también estaba dando respuestas, estaba enseñando. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Estoy en los negocios de mi Padre. ¿Desde cuándo enseñó Jesús? Desde niño ya estaba enseñando. Predicó con autoridad. Mateo 7:29. Enseñó con autoridad. 7:29 de Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? ¿Enseñaban o no enseñaban? Sí enseñaban, pero lo hacían sin autoridad, porque Jesús conocía, obedecía y enseñaba. Ellos solamente conocían y enseñaban, pero no obedecían la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 3. ¿Dónde predicó Jesús? ¿En qué lugares? 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Dónde paró? ¿Cuál fue el púlpito? Porque hoy algunos predican solamente cuando el púlpito tiene unas características especiales, ¿no? No, Jesús predicó desde ¿dónde? Yo me paro aquí, aléjenla un poquito para que la gente no se me suba aquí. Y la alejaron de la orilla, ahí se paró y desde ahí predicó. Jesús predicó desde cualquier lugar que se prestara para hacerlo. Se sentó en el monte, se paró en el templo, en la sinagoga, se paró en la barca, en el desierto, donde fuera, en la mesa de Zaqueo. ¿Lo recuerdan? Cualquier lugar era bueno para enseñar. ¿En qué momento enseñaba Jesús? Juan 7:14. Salte un poquito allá, Juan capítulo 7. Esto casi nunca lo hacemos, de estar corriendo por toda la Biblia, pero es que creo que hoy vale la pena. 7:14. Mas a la mitad de la fiesta, el hombre estaba en una fiesta. ¿Cuál fiesta era? La fiesta de los tabernáculos, una fiesta establecida en Israel, y estaba en el tiempo de Jesús. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En la mitad. ¿Por qué aprovechó la fiesta para enseñar? Eso estaba llenísimo. Digo, este es un buen momento para... ¿Desde dónde predicaba? Desde donde fuera. ¿Cuándo predicaba? Cuando fuera. Mire, hermano, no ponía excusas. Capítulo 8, versículo 2. Ahí de Juan. 8:2. Busque ahí en Juan. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hermano, cuando dice aquí la mañana, dice que fue a la madrugada. Fue en la madrugada. Dice que cuando amaneció se fue a enseñar. O sea que lo hacía a cualquier hora del día. No perdía ninguna oportunidad para enseñar. Lo hizo con pureza, lo hizo con exactitud. Lucas capítulo 24, versículo 27. 24-27. Y comenzando desde Moisés. ¿A qué se refiere con Moisés? Comenzando desde la ley, desde el tiempo de la ley, las escrituras, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Conocía la Biblia Jesús? La del momento, lo que hasta ahora estaba escrito, todo lo conocía Jesús. Y les dijo, ¿quieren saber quién soy yo? Y comenzó. En el principio creó Dios los cielos y comenzó a hablarles. Aquí está Jesús, aquí está Jesús. Y los profetas dijeron esto, Moisés dijo esto, los jueces dijeron esto, los reyes dijeron esto, tales profetas dijeron aquello, hasta que llegó a sus días. Por todas las escrituras. Hermanos, tan buena, tan poderosa, tan oportuna fue su enseñanza, que mire lo que dice Mateo 7:28. 7:28.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En la NTV, si no estoy mal, o la otra versión dice, se admiraban de su enseñanza. ¿Qué hacía la gente? Admirados de la enseñanza de Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, voy a decirle algo muy personal. Permítame este espacio para hacerlo. Yo creo, yo por el estudio de la Biblia, por la palabra, no por lo que yo suponga, por la palabra, que si hay un ministerio que ha crecido y tendrá que crecer en estos tiempos, es el de la enseñanza, el de enseñar la Biblia. Gloria a Dios por los pastores, evangelistas, por el trabajo de apóstoles, profetas, todo lo que ocurrió en el plano bíblico. Gloria a Dios por ellos. Pero la Biblia da un lugar de honra, dice la Biblia también en Efesios, y Él constituyó a unos maestros. Y Dios seguirá levantando muchos maestros de la palabra. Porque a medida que pasa el tiempo, más y más se pervierte la doctrina. La iglesia tiene que orar pidiendo que Dios levante dentro de la congregación maestros idóneos que enseñen la palabra, como lo hizo Jesús, aprovechando cualquier lugar, cualquier ocasión, cualquier circunstancia para enseñar la palabra. ¿Y hacerlo cómo? Con autoridad, con exactitud, con pureza. Si usted busca en el ministerio de Jesús, se dedicó a enseñar. Pablo habla con Timoteo y siempre su invitación es enseñe, enseñe, enseñe. Pedro le dice a los que lo están oyendo, la Biblia tiene que seguir siendo enseñada como corresponde. Habla de esa invitación a seguir enseñando la palabra. Enseñe la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que cojan a nuestros niños y les enseñen la palabra en la escuela dominical, como está haciendo, pero creo que debe mejorar mucho más eso. Hombres, mujeres que enseñen la palabra a adolescentes, a jóvenes, como se está haciendo. Hombres, mujeres que enseñen la palabra por las casas, como tiene que hacerse. Hombres, mujeres que enseñen la palabra en su familia, como tiene que hacerse. Tienen que levantarse maestros, más y más, que por donde vayan corrijan tanta mentira de este mundo, tanta falsedad. Se están levantando unos cuentos, hermanos, que hace 30, 40 años eran locuras, estupideces, pero hoy en día están tomando fuerza. Hoy en día se está creyendo. Hay una tergiversación de la información. El que no mira noticieros no se informa, y el que mira noticieros queda mal informado, y todo se tuerce. Yo repliqué un video del ministro ruso, lo repliqué, lo mandé, me pareció, y después mi esposa encontró que fue una falsa traducción, engañando un poco de gente, y yo lo repliqué porque no consulté la fuente. Y somos buenos para mandar eso, que en Israel se abrió una discoteca y se tragó a 300 y que se murió un poco de gente y que el hueco es tan hondo que no aparecen los cadáveres. Eso fue Dios que Sí, fue en Jerusalén, fue un matrimonio, sí, hubo un accidente, se murieron solamente 50 personas, aparecieron los cadáveres, todo está en orden. Eso pasó hace 7 u 8 años, no fue ayer ni hace un mes, pero nosotros replicamos todo eso por el Facebook y mandamos, porque eso es castigo nos encanta eso. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y enseñen la palabra de verdad como corresponde. Deje de estar replicando cosas que ni sabe si son ciertas. Más bien replique, yo digo replicar, no sé si está bien dicho. Más bien envíe cosas, mensajes de la palabra de Dios, bien hechos, correctos.
Si va a leer algo, lea la Biblia, deje de leer basura, cosas que no sirven. Dedican algunos más tiempo a leer revistas de farándula que a leer la Biblia, entre otras. Segunda de Juan 1:9, póngase de pie por favor y leamos esto. A mí este versículo me preocupa. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene ahí? Cualquiera que se extravía y no persevera, no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué indica eso? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la sana doctrina no pertenece al pueblo del Señor. El que persevera en ella tiene al Padre y tiene al Hijo. Yo quisiera pedirle perdón a Dios si no he enseñado la Biblia como corresponde. Si he permitido también que me la enseñen mal, por no tener un compromiso verdadero con la palabra. Yo le invito a usted, varón, mujer, pídale perdón a Dios. Si es consciente de que no ha conocido la palabra como debe conocerla, si no la ha obedecido, porque lo poco que conocemos de la Biblia tampoco lo obedecemos, o por lo menos lo hacemos parcialmente. Y su responsabilidad de enseñar la Biblia, porque es una responsabilidad de todos, si no lo ha hecho, pida perdón también. Padre, yo soy el primero en esta mañana en pedirte perdón. Perdón si lo hice o lo sigo haciendo. Enseñar la Biblia, la palabra, de manera impura, inexacta, incorrectamente. Perdóname. Perdón si lo que he dicho a tu pueblo, a grupos grandes, grupos pequeños, perdón si lo que le he dicho a mis hijos cuando le enseño la palabra ha sido incorrecto. Perdóname. Ayúdame a conocerla, ayúdame a obedecerla para poder enseñarla como corresponde. Oro por los que enseñan la Biblia en esta iglesia. Primero, por los maestros de niños. Por los que están al frente del trabajo con las damas, con los jóvenes y adolescentes. Por los que enseñan en su casa a otros. Por las familias en donde se enseña la palabra a los hijos, a los familiares. Perdón si la hemos enseñado de manera incorrecta. Creo que no es tiempo de dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. No pensamos dejar de hacerlo. Pero queremos hoy hacer un compromiso contigo de ser más responsables, de estudiar la Biblia, de leer la palabra, de conocerla mejor, para que cuando
la enseñemos a alguien, lo hagamos como es debido, usando bien la palabra, sin irnos, sin desviarnos de la doctrina, sin decir nada diferente a lo que es el mensaje correcto de tu evangelio. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana, haz de esta congregación un pueblo que lee la Biblia, que no come entero, que no engulle el alimento sin degustarlo, sin juzgarlo, sin medirlo, sin filtrarlo por la palabra de Dios. Danos la bendición, Señor, de tomar la palabra, escucharla, ser edificados por ella, pero como hacía la iglesia de Berea, leer la palabra y revisar si es correcto lo que se nos ha enseñado, y practicar de esa manera hábitos saludables con respecto al estudio de la palabra. Por ello, Señor, oramos para que lo que estamos haciendo en este lugar sea para gloria y honra de tu nombre, para que los que nos ven por medio de las redes encuentren no un nombre, no una forma, no un formato, sino se encuentren con la palabra de Dios y los lleve a buscar también esa verdad grandiosa del evangelio en la palabra, en la palabra. Todo para gloria y honra de tu precioso nombre, Señor. Te lo pedimos, Jesús.